este caso la infracción de no alcanzar los ratios de personal estaba considerada dentro de los contratos como una infracción muy grave. El porcentaje que se deducía de la factura era totalmente excesivo y gravoso para la situación actual, añadida a la inflación que estaban soportando estas entidades. Y no queda más remedio que hacerlo porque todos somos perfectamente conscientes que derivado de la pandemia hay una dificultad clara y objetiva para encontrar profesionales. Si el sector privado no puede cumplir ese servicio, lo que corresponde no solo es la sanción, lo que corresponde es recuperarlo para el sector público. Esta resolución solo afecta a los contratos, insisto, para una reducción del porcentaje de la penalidad, que va a seguir existiendo la penalidad sobre la reducción del salario del profesional que no existe. Por considerar que la misma es contraria a los derechos de los usuarios en las residencias, a las obligaciones que tienen contraídas las empresas y de dudoso encaje jurídico. En el mes de enero del año 2021 hay una resolución en el Boletín Oficial de La Rioja del entonces consejero de Servicios Sociales que eximía a las empresas del pago de las penalidades cuando hubiera un incumplimiento de los ratios de personal en los pliegos de contratos. Es decir, esto no es la primera vez que se hace en el Gobierno de La Rioja. Y que además estudien al detalle la normativa ya existente que no cubre las necesidades de las personas en estos centros. Que no hablamos de que vamos a tener menos ratio de cuidadores ni de gerocultores, es más, creo que va a existir un mayor control porque mensualmente van a rendir cuentas a la Administración de la situación en la que se encuentra. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues todos ellos hablan de esa polémica resolución de las residencias de mayores. Ya hay respuesta de la consejera de Salud, no ha tardado en contestar. María Martín ha solicitado comparecer a petición propia en el Parlamento Regional para informar sobre los contratos de residencias y también de los centros de día. Y eso sí, ha pedido que sea cuanto antes. Bueno, pues por cierto, bien distintas también son las versiones sobre suelo industrial en La Rioja. Ayer anunciábamos que el Gobierno de la comunidad va a invertir unos 19 millones de euros en ayudas para la compra de suelo industrial y también para la financiación de maquinaria. Bueno, pues en este plan se prevén ayudas de hasta 300.000 euros para la compra de suelo industrial, ayudas también para la construcción de los pabellones industriales, aquí lo estamos viendo, una ayuda que llega hasta un 10% del presupuesto e incluso un 8% más de prima en cifras elevadas, y también se contempla un 10% en la inversión que vayan a hacer en maquinaria. Y dedicar estos 20 millones de euros a una parte del mismo a la mejora de las posibilidades de ayudas a las empresas para la generación de proyectos de inversión y de adquisición de suelo industrial en toda nuestra comunidad autónoma, pero particularmente en los polígonos industriales de Alfaro y de Calahorra, que son los que venían establecidos en esta subvención. Por una parte, se redactará o se va a redactar la norma exclusiva para la ayuda de suelo, donde una empresa podrá recibir el 100% del coste de ese suelo industrial, con un límite máximo, que luego lo veremos en el siguiente ejemplo, de 300.000 euros. Bueno, pues unas ayudas a través de la ADER que, según el Gobierno, supondrán unas alternativas al bloqueo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que se ha negado, dicen, a flexibilizar las condiciones negociadas con el Ejecutivo de Andreu y que ponían en serio riesgo la estabilidad presupuestaria de la comunidad. Bueno, pues hoy el Partido Socialista y la delegada del Gobierno han hablado de suelo industrial también y acusan al Partido Popular de hundir el futuro industrial riojano, renunciando a más de 20 millones de euros para impulsar polígonos industriales en el Recuenco en Calahorra o la Senda en Alfaro. Tenemos fondos extraordinarios para ayudar a nuestras empresas también a comprar suelo industrial con fondos europeos que el Gobierno de España ha negociado con Europa, que ha costado tanto conseguirlos. Una comunidad autónoma decida decir que no a 20 millones y medio que tenían ingresados ya, tal cual, en sus cuentas. Y en este sentido, desde el Partido Socialista queremos manifestar nuestra indignación y nuestro enfado porque el Gobierno de La Rioja de Capellán tire a la basura los más de 20 millones y medio de euros.
Bueno, pues en el programa de hoy, ya lo saben, miércoles con los portavoces parlamentarios, también hablaremos del batacazo a la ley de amnistía que provocó Junts per Catalunya ayer en el Congreso de los Diputados, una negativa rotunda que ha sembrado desconfianza en el acuerdo alcanzado con el Partido Socialista para hacer posible la aprobación de esta ley que tiene que dar carpetazo judicial a las causas abiertas a raíz del proceso. Bueno, pues todo estaba abierto ayer en el Congreso. Junts presionó hasta el final, pero no consiguió sus objetivos: excluir del texto el terrorismo y también la traición. Al final, la votación acabó como la estamos viendo: 171 votos a favor y 179 votos en contra. Aquí vemos votos en contra del Partido Popular, de Vox, de Junts, de UPN y también de Coalición Canaria. A pesar de esta llamada de atención a Sánchez, se mantiene la hoja de ruta. El ministro de la Presidencia confía en que la ley se apruebe dentro de 15 días. Que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado 4 veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox, precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizarles. Por tanto, pido a Junts que reconsidere su posición. Solo puede en estos momentos sobrevivir si, además de la sedición, la malversación y el terrorismo, ahora también acepta incorporar en la ley de amnistía el delito de alta traición. La deshonra del Gobierno es, en estos momentos, irremontable. No es creíble que tantos años después empecemos a pensar que igual lo que son protestas las podemos asemejar a ciertos delitos que tal vez se escapan del marco de lo que estamos hablando. Hemos vuelto a vivir un espectáculo bochornoso en las Cortes Generales, donde los independentistas siguen retorciéndole el brazo a Pedro Sánchez y él está encantado. Es una buena ley y que merecía el apoyo de la mayoría de la Cámara. Y teníamos un acuerdo que permitía que la ley fuese aprobada. No som terroristes i aquesta és la realitat. No tinguin por a amnistiar delictes que no s'han comès. Excloent els termes terrorisme i traïció, que és la nostra transaccional de l'article 2, el que fem bàsicament és no avergonyir ni fer ruboritzar els europeus banalitzant el terrorisme, com estan fent alguns jutges prevaricadors. Bueno, pues continúan todas esas negociaciones. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con los portavoces parlamentarios. Hoy por el Partido Popular nos acompaña Cristina Maiso, por el Partido Socialista estará Sara Orradre, por Vox Ángel Alda y por el Grupo Podemos Izquierda Unida Enar Moreno. A todos ellos les damos la bienvenida en unos minutos, no se vayan. La infracción de no alcanzar los ratios de personal estaba considerada dentro de los contratos como una infracción muy grave. El porcentaje que se deducía de la factura era totalmente excesivo y gravoso para la situación actual, añadida a la inflación que estaban soportando estas entidades. Y no queda más remedio que hacerlo porque todos somos perfectamente conscientes que, derivado de la pandemia, hay una dificultad clara y objetiva para encontrar profesionales. Si el sector privado no puede cumplir ese servicio, lo que corresponde no solo es la sanción, lo que corresponde es recuperarlo para el sector público. Esta resolución solo afecta a los contratos, insisto, para una reducción del porcentaje de la penalidad, que va a seguir existiendo la penalidad sobre la reducción del salario del profesional que no existe. Por considerar que la misma es contraria a los derechos de los usuarios en las residencias, a las obligaciones que tienen contraídas las empresas y de dudoso encaje jurídico. En el mes de enero del año 2021 hay una resolución en el Boletín Oficial de La Rioja del entonces consejero de Servicios Sociales que eximía a las empresas del pago de las penalidades cuando hubiera un incumplimiento de los ratios de personal
en los pliegos de contratos. Es decir, esto no es la primera vez que se hace en el Gobierno de La Rioja. Y que además estudien al detalle la normativa ya existente que no cubre las necesidades de las personas en estos centros. Que no hablamos de que vamos a tener menos ratio de cuidadores ni de gerocultores, es más, creo que va a existir un mayor control porque mensualmente van a rendir cuentas a la Administración de la situación en la que se encuentra. Bueno, pues saludamos ya a Cristina Maiso. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Ángel Alda, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Enar Moreno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas y Sara noches. Padre, ¿qué tal? Muy buenas Hola, noches. buenas noches. Bueno, estábamos viendo un poco las declaraciones que recogíamos en el día de ayer, críticas a esa resolución del Gobierno de La Rioja sobre las residencias, reclamaciones y críticas que se le pedían, pero hoy ya sabemos, esta tarde hemos sabido que María Martín va a comparecer en el Parlamento para dar todo tipo de explicaciones, que imagino que eso se valorará y en principio era lo que se pedía, ¿no? No. Sí, hay algunos que sí han bueno, pedido. yo no, sí, tú desde no, luego. vale. Bueno, pero pedíais información. No, yo yo creo que esto no se trata solo de pedir explicaciones, se trata de pedir responsabilidades. Desde luego, los tribunales ya han dicho en distintas ocasiones que alegar una falta de profesionales dispuestos a trabajar no es causa suficiente para que las empresas no cubran esas necesidades. Y a mí, en realidad, podemos exigir explicaciones o no, pero hoy aquí a mí lo que me gustaría es que expliquen tanto que dicen que la privatización la hacen para servir mejor a los ciudadanos, la realidad es toda la contraria. Es que la propia exposición de motivos de la resolución que permite o que dice que no va a sancionar por falta de personal a las empresas adjudicatarias, dice que es que el problema es que la gente prioriza el empleo en el sector público. ¿Por qué la gente prioriza el empleo en el sector público? Por algo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que cada vez que se privatiza un servicio se hace soportar sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras el peso de ese ahorro de costes que las empresas alegan siempre. Nunca se quita el ahorro del beneficio, se quita precisamente reduciendo el personal y empeorando las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que lo que yo pedía precisamente es que se constituya algo que tenía pensado hacer con anterioridad, porque yo creo que esto es una oportunidad de debatir el modelo de atención a las personas mayores en nuestra comunidad. Si queremos seguir con este modelo de macroresidencias que se viene implantando, queremos ir a un modelo de microresidencias con una gestión pública del servicio, garantizando en la medida de lo posible el mantenimiento el mayor tiempo en sus propios domicilios, sin sacarlos de su entorno. No es de recibo que personas mayores tengan que desplazarse desde una punta a otra de La Rioja cuando necesitan una residencia o una atención, porque eso es quitarles todo su entorno, no solo que tengan que abandonar su domicilio, sino todo el entorno en general. Por tanto, lo que nosotros sí que vamos a pedir al Parlamento de La Rioja es que se cree una comisión de estudio para definir con todos los actores sociales, empresariales y con el sector público, evidentemente, qué modelo de atención a personas mayores, no solo en el ámbito residencial, sino también en otro tipo de ámbitos. Y creo que esto es un tema muy grave, y es que creo que las personas que habitan en las residencias o en otros modelos de atención pues son los seres queridos de muchas y muchos de nosotros. Por lo tanto, yo creo que recortar de ahí es un error siempre de fondo. Y el Partido Popular no ha hecho otra cosa que demostrar lo que hace siempre. Sus intereses no está en cubrir las necesidades de los riojanos y de las riojanas, sino en cubrir esas necesidades de incremento empresarial, de incremento del beneficio empresarial de las empresas a las que adjudican el servicio. ¿Qué explicaciones podemos dar de esa resolución, ¿no? La necesidad de esa resolución. Escuchábamos a la directora general de Dependencia diciendo pues eso, que se hacía porque la inflación también había afectado muchísimo a las residencias y que se veía necesario no quitar esas sanciones, pero sí una merma de las sanciones, ¿no? Es que yo creo que hay que partir de dos cuestiones al respecto para clarificar este asunto. Y lo decía el consejero en su intervención. En enero del año 2021, gobernando el Partido Socialista e Izquierda Unida Podemos, o con el apoyo de Izquierda Unida Podemos, se publicó en el Boletín Oficial una resolución calcada a la que salió hace unos días en el Boletín Oficial.
justo en aquel momento, en enero de 2021, que era cuando más necesario era reforzar las residencias porque estábamos en el tema de la pandemia. Pues en aquel momento el Partido Socialista de Concha Andreu hizo lo mismo que se ha hecho ahora. Y no solo eso, también hace unos meses, antes de perder las elecciones, cambió la normativa para que las sanciones que eran hasta ese momento a las residencias muy graves fueran leves. Ante esta situación, lo que debemos hacer es no confundir a los ciudadanos y no confundir como han intentado hacerlo con entidades sensibles como puede ser Faro con los enfermos del ELA, sino que hay que decir claramente que aquí no se ha amnistiado a nadie, sino que hay una ley de servicios sociales de La Rioja que tiene una serie de infracciones y una serie de sanciones que se tendrán que imponer si las entidades las cometen. Y esa ley cualquier gobierno la tiene que respetar y en ningún momento se ha puesto en duda ni se ha suprimido ni nada de eso. De lo que estamos hablando son de unos acuerdos marco y de unos contratos que firmó el gobierno del Partido Socialista en los cuales ya decía que había determinados requisitos de los mismos que no iba a poder cumplir porque había falta de profesionales, lo decía específicamente, y lo que se ha hecho es, de esos acuerdos marcos, es excluir las penalidades. Nada más, todo ello de una manera temporal, de una manera medida y hasta que se haga un acuerdo marco, hasta que se haga un acuerdo marco en el que ya se está trabajando en ello. Por tanto, lo que se ha recaudado hasta ahora se ha hecho sabiendo, como en los propios contratos decían, que no se iban a poder cumplir. Lo que tenemos que tener claro es que en materia de dependencia en nuestra tierra tenemos que estar muy orgullosos de que seamos la comunidad autónoma que más ágilmente resuelve la dependencia. 53 días frente a los 203 que hay a nivel nacional. Tenemos que tener muy claro que el Gobierno de La Rioja va a impulsar medidas al respecto. Por ejemplo, poder hacer compatible los centros de día con las ayudas a domicilio, mejorar las horas de ayuda a domicilio y termino ya, e incrementar la ayuda a dependencia en más de 5 millones de euros. Y termino con el tema del modelo de residencias. Pues bueno, el plan, La Rioja está haciendo un diagnóstico que es por donde hay que empezar para hacer un plan de residencias y de centros de días en nuestra tierra. Lo explicó ayer también aquí la directora general. Sí, bueno, a ver, María, yo creo que al final aquí debemos de dejar tanto unos como otros el fanatismo de lado. La dependencia es un tema muy importante que nos debe de preocupar a todos. La señora Moreno aprovecha esto para enarbolar la bandera de la sanidad pública y de lo público a toda costa. Nosotros consideramos que las colaboraciones público-privadas en determinados momentos son necesarias, si no, a los hechos de la pasada legislatura nos podemos remitir. Y si no tienen trabajadores, pues nada. En cuanto al tema que nos ocupa... dejamos ahí en un aparcadero. Déjame hablar, por favor, señora Moreno. En cuanto al tema que nos ocupa ahora mismo, nosotros estamos totalmente en contra de la resolución que ha sacado la Consejería de Sanidad en relación a eximir a las residencias de mayores de cumplir los ratios que se les obligan a cumplir por ley. Pero por dos razones muy sencillas. En primer lugar, porque el Gobierno de La Rioja alega que es un problema de desajuste en el mercado laboral de personal, que hay más oferta que demanda. El problema nosotros no entendemos que sea un desajuste del mercado laboral, sino de las condiciones del mercado laboral. Al final, el problema, por lo que hay plazas vacantes, por lo que hay más de 100 plazas que están sin cubrir, es porque las condiciones laborales no son las idóneas y las ideales, y hay otras regiones limítrofes en las que las condiciones son mucho mejores. Sin ir más lejos, en el puesto de gerocultor, por ejemplo, en La Rioja el salario medio oscila entre los 16 y los 18.000 euros, mientras que en el País Vasco asciende hasta los 23.000 con menos horas de trabajo. Y luego, por otro lado, en segundo lugar, nosotros entendemos que tampoco estamos de acuerdo con esta medida, porque nosotros nos hacemos la pregunta y consideramos, la respuesta es que con esto no se resuelven realmente los problemas. ¿Realmente vamos a ofrecer un mejor servicio si el Gobierno exime a estas empresas de cumplir los ratios? Nosotros al final tampoco estamos de acuerdo o no apoyamos que se les multe económicamente, pero sí que se les exija a estas empresas mejorar las condiciones laborales de su personal para que de esta manera no haya plazas vacantes y se cubran estas necesidades y los ratios se cumplan. Sara. Bueno, sí, pues yo voy a aclarar varias cosas para empezar. Me resulta enormemente curioso, señora Maiso, a la vez que sorprendente, ustedes, los portavoces del Partido Popular, en diferentes escenarios, tan empeñados siempre, ¿verdad?, en defenestrar el trabajo del anterior gobierno, presidido por Concha Andreu, que ahora utilicen al gobierno de Concha Andreu para ampararse en la justificación de una medida que ustedes acaban de adoptar ahora. Vamos a ver.
aclarando una cuestión que creo que es importante. La resolución de la que hablaba la señora Maiso, adoptada por el gobierno anterior de Concha Andreu, se tomó en un momento totalmente diferente en el que nos encontrábamos asediados todavía por la pandemia COVID. Se trataba del decreto 926/2020, efectivamente aprobado por el anterior consejero de Servicios Sociales, que se llevó a cabo de manera exclusivamente temporal ante la imposibilidad evidente de llevar a cabo, de realizar sustituciones de baja duración. Entonces la población no estaba inmunizada como estamos ahora y se hacía verdaderamente imposible sustituir a personal para bajas, por ejemplo, de una semana. Por lo tanto, señora Maiso, no engañe usted a los televidentes, no engañe usted a la audiencia, porque es verdad que se tuvo que tomar esa decisión, insisto, de carácter exclusivamente temporal. Ustedes en este momento en ningún caso están hablando de una medida temporal. ¿Y cómo es que tan malas les parecen todas las medidas del gobierno de Concha Andreu y en cambio esta les parece bien? Tanto es así que la han reproducido ustedes en un momento en el que para nada está justificado, como sí estuvo en aquel momento, como digo, a consecuencia de la pandemia COVID y de la imposibilidad de sustituir a los trabajadores en bajas de una semana. Esa es la realidad, esa es la falsedad en la que ustedes están amparando, tanto el consejero como está haciendo usted ahora en esta misma mesa. Como digo, fue un decreto al amparo, una resolución al amparo de circunstancias totalmente coyunturales y totalmente excepcionales. Es decir, en aquel momento fue una medida excepcional. Nada justifica la medida que ha anunciado ahora el Gobierno de La Rioja de, usted ha dicho la palabra, yo no la quería decir, de amnistiar. Fíjese qué cosas, de amnistiar efectivamente a las empresas gestoras de residencias que lo hagan mal. Porque vamos a aclarar a todas las personas que nos están viendo en este momento qué es lo que se quiere hacer. Pues se va efectivamente a perdonar a las empresas gestoras de residencias que ya de por sí están gestionadas, en algunos casos, de forma, vamos a decirlo así, muy ajustada y con un servicio en muchos casos muy en tela de juicio, bueno, pues perdonar a las empresas incumplidoras del contrato. Es decir, usted firma un contrato, lo incumple, pero no se preocupe que la administración le va a perdonar por no cumplir las ratios de trabajadores necesarios para la atención a esas personas. Ya no solo, como decía la señora Moreno, un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, que efectivamente es normal que apuesten normalmente por el sector público porque tienen mejores condiciones laborales que las que les ofrecen estas empresas privadas, sino que se pone en riesgo de forma muy importante el servicio que se presta a las personas mayores, un colectivo especialmente vulnerable. Es un servicio que, como digo, ya de por sí requiere de una revisión importante, como se ha mencionado aquí en el modelo de residencias de atención a personas mayores, y que con esto lo único que hace es, o lo único que va a conseguirse es que se deteriore todavía más. Y por cierto, Comisiones Obreras ya ha presentado recurso contencioso ante esta decisión, probablemente lleguen más. Nosotros también hemos anunciado, como ya escuchaban a nuestra portavoz indicarlo, que además de acudir al Defensor del Pueblo estamos pensando en acudir a la Fiscalía porque entendemos que tiene un escaso encaje jurídico esta medida. Pero más allá de eso, de verdad, creo que lo más importante y lo que tienen que entender las personas que nos están viendo es que el Gobierno de La Rioja pues lo que va a hacer es, digamos, poner en riesgo una vez más un servicio, una gestión, en este caso, de atención, en este caso a las personas mayores en residencias. La cuestión no es esa, la cuestión no es así. La cuestión es que no se les va a perdonar absolutamente nada. Hay una ley de servicios sociales que establece los ratios por los cuales hay unas infracciones y con base en unas sanciones. Y si hay falta de profesionales es por una cuestión que todos conocemos y que no se puede obviar, y es porque existe falta de profesionales sanitarios no solo en las residencias sino también en nuestros hospitales y demás. ¿Pero por qué es esto? Porque desde el Ministerio de Sanidad, por cierto, con 6 ministros, podemos entrar en debate. Por cierto, con 6 ministros, el Gobierno de La Rioja desde 2017 sin sacar plazas públicas durante a contratación. 5 años, 6 ministros de Sanidad durante 5 años. En julio de 2022 se llegó a un acuerdo las comunidades autónomas en las cuales había de todo color político para que se incrementaran y se hicieran más oposiciones de MIR en todas las comunidades autónomas. No estamos hablando de sí. Por primera vez que el problema es por primera vez, señora Maiso, se han cubierto todas las plazas de formación. Veo que no me quieren dejar hablar, para que no me explique las cuestiones. Como no tiene argumentos para defenderse, pues está soltando aquí la metralla argumental y repartiendo lo que le parece. Lo consideren. El Gobierno de La Rioja tiene unas competencias en materia sanitaria y de las servicios sociales. Las tiene. Pues es responsabilidad
caso y a lo que está pasando en este momento. No hay La más historia, que la, pasar. historia es que ese acuerdo en el que todos estaban de acuerdo para que hubiera más plazas de médicos y que por tanto no tuviéramos los problemas que hay ahora mismo en la sanidad ni en el mundo sociosanitario, no se hizo nada por parte de quien tiene que hacerlo, cuya competencia para la homologación es la ministra de Sanidad. Y en cualquier caso, pero si aquí no mienta, señora Ahorradre, no mienta, señora Ahorradre, es una medida temporal, es una medida excepcional y es una medida temporal. Y le voy a decir más. Y le voy a decir más. ¿En base a qué circunstancia excepcional? Si me dejan terminar, para que todos los riojanos, para que todos los riojanos nos escuchen, para que todos los riojanos no dejarle usted hablar todo el rato. Yo les he dejado a ustedes hablar. Hombre, era nuestra primera ¿cuál es la temporalidad de la medida? Pues tengan por cuidado que si hasta ahora había un control de 2 veces al año, ahora se van a controlar todas la temporalidad de la medida. Todos los meses. Y eso habla en la resolución. ¿Cuál es la temporalidad de la medida? Se lo he dicho antes, hasta que haya un nuevo acuerdo marco que se adapte. Indefinido, eso se llama la definición indefinido, señora Maiso. Un nuevo acuerdo que se adapte a las necesidades actuales de las residencias, de los centros de días y entre otras cuestiones a la economía. Que no tendríamos estos problemas de inflación si alguno llamado en nuestro presidente Pedro Sánchez no nos hubiera hecho tener una inflación de 2 dígitos. Y esa inflación es la que está afectando a toda la economía. Pues me dirá usted de quién. De verdad. Me dirá usted de quién. Déjelo. ¿Sabe cuánto ha crecido la inflación? ¿Quiere que le diga? Saliéndose por la Cristina, ese convenio vendrá después del plan que han anunciado que están, o sea, de ese estudio que van a elaborar. El gobierno de La Rioja está estudiando ya la elaboración de un nuevo acuerdo marco sobre el que base todos los temas de los contratos de residencias y centros de día, que por cierto bajaron las infracciones hace unos meses el gobierno de Andreu a las residencias, pero no lo hicieron a los centros de día, con lo cual los centros de día estaban ahogados. Pero bueno, ellos sabrán por qué. En cualquier caso, todo eso va unido a un plan de modernización con un diagnóstico previo de las residencias y los centros de día que necesita nuestra comunidad. Lo que no vamos a hacer es ubicarlos por el color político, como es lo que ustedes hicieron. Vamos a dejarle a Ana hablar. Va a contar, supongo, la consejera que viene, por cierto, que no lo he comentado, viene a regañadientes porque en absoluto, viene porque ella lo ha pedido. No le ha quedado más remedio, hombre, después de la que se ha preparado. Es que qué menos que venía a dar explicaciones, solo faltaría. Bueno, es evidente que viene a dar explicaciones, bueno, o si visto el argumento nos va a repetir lo mismo y va a no contestar a nada de lo que se le formule y luego va a decir que es temporal pero es indefinido, porque eso de temporal hasta que haya un nuevo acuerdo, hombre, todas las leyes, todos los reglamentos, todos los decretos son indefinidos hasta que se dicte una nueva resolución al respecto. Los acuerdos marco no son indefinidos. Los que tienen una eficacia temporal tienen un periodo de vigencia y dice, esta excepción va a tener una duración máxima de 1 año, de 2 años, de 6 meses. Eso es lo que da temporalidad a una norma que tiene, como todas las normas, eficacia indefinida hasta en tanto en cuanto sea derogada o modificada por cualquier otra, señora Maiso. Eso lo sabe usted bien. Entonces, lo que le pasa a usted es que no quiere demostrar lo que demuestra cada vez que viene a esta tertulia, que solo tiene un objetivo y es engañar a la gente. La realidad es que han hecho una amnistía para decirle a las empresas, no hace falta que cumplas tu contrato. Mire, el pacta sunt servanda implica que cuando se firma un contrato en virtud de una concesión administrativa, de una adjudicación, de un contrato público, la principal obligación de las partes en derecho, el Estado de Derecho obliga a eso, es cumplir lo pactado. El pacta sunt servanda. Y ustedes lo que han dicho es, bueno, si ya la sanción es muy gorda y está la ley de servicios sociales, eso no los eximo, pero de cumplir el contrato les eximo. ¿Sabe lo que pasa? Que no le importa nada la situación en la que están las personas mayores, que tengan cubiertas todas sus necesidades, porque entiendo que los ratios de profesionales que vienen en esos contratos son los que se han determinado como para garantizar una estancia adecuada de esas personas. Y ustedes han decidido decirle a las empresas no hace falta que lo cumpla. Eso sí, deme explicaciones, porque es la manera de que yo me cubro. Deme explicaciones y dígame que nadie ha querido venir. ¿Y cómo lo van a acreditar? Poniendo un contrato. Y mire, por una vez le voy a dar en parte la razón al señor Alda. Mire, el problema de fondo no es que le digan a las empresas que tienen que pagar más. El problema de fondo es que tenemos que establecer unos salarios dignos para un sector
tan importante para nuestro bienestar como es el de los cuidados. Un sector, por cierto, enormemente feminizado, con unas condiciones económicas, pero también de tiempos de trabajo totalmente desorbitados, y en ese sentido lo que hay que hacer es una ley que garantice unas condiciones laborales dignas, especialmente en el sector de los cuidados. Pero sobre todo, vuelvo a decirle, den las explicaciones, pero sean veraces. Ahora se rigen por un convenio que está caducado, ¿no? El convenio sí, está el de la ayuda a domicilio sí, el de las residencias creo que no. En cualquier caso, los salarios son, pues eso. La cuestión es que la ley de contratos del sector público, como usted bien sabe, también permite que cuando hay alguna condición que es imposible de cumplir, que ustedes mismos pusieron en sus acuerdos marcos y en sus contratos, y se justifica por parte del contratista, se le puede eximir. Eso también está en la ley de los contratos públicos. Y ustedes mismos pusieron en sus contratos requisitos que sabían que no se iban a poder cumplir. Y nos están achacando a nosotros, que llevamos 7 meses gobernando, todos los males que tiene el servicio de mayores. Conozco a muchas trabajadoras de ese sector. ¿Y sabe lo que le pasa a esas trabajadoras? Que en ocasiones pierde dinero. ¿Sabe cómo encontrarían profesionales en ese sentido en las empresas? Pagando más. Con lo cual eso no imposibilita el cumplimiento. ¿Sabe lo que pasa? Que se adjudican que se optan a los contratos a bajo coste, porque ya saben de antemano que les van a perdonar, que da igual que cumplan, que sustituyan, que no, que da igual, que aquí nunca pasa nada. Que las empresas que cogen esos servicios e incumplen, no les pasa nada. Como ya ustedes le dan rango de... Mire para allá, contratos hechos por Concha Andreu. Los compañeros se tiran los trastos a la cabeza, pero bueno, la señora Moreno hasta hace 4 días era la vicepresidenta del Parlamento, la señora Rodríguez que no firmamos los contratos, estaba en el gobierno. Entonces, estos problemas se arrastran. Estos problemas se arrastran de atrás. Entonces, la de la dependencia también viene del gobierno anterior, ¿no? Los trastos a la cabeza al gobierno que está en el poder en el momento actual. Pero la realidad es que al final el problema es de raíz, y el problema viene de que las condiciones laborales no son dignas, los horarios son muy malos, como ha dicho la señora Moreno, las condiciones laborales son pésimas, los sueldos son muy bajos, y esas personas están en su total derecho, de que si en una región, en un municipio, por ejemplo, por ponerte Estella, por ejemplo, que es un municipio que está a 45 kilómetros de Logroño, te ofrecen unas condiciones laborales donde el salario se incrementa en un 30%, pues lo lógico es que te vayas a Estella y que aquí haya 119 plazas vacantes. Entonces, la solución no pasa por eximir a estas empresas de cumplir los ratios, ni tampoco por condonarles o por perdonarles la sanción, sino por obligarles a que mejoren las condiciones laborales de las personas que tienen a su cargo trabajando. ¿Y sabe cómo se les obliga? Subiendo el salario mínimo interprofesional, aprobando la reforma laboral que estabilice los contratos de los trabajadores y trabajadoras. Así se van dignificando las condiciones laborales, a lo que las derechas votan siempre en contra. Sara, en cualquiera de los casos, por mucho eso se puede hacer, pero no tiene que ser siempre a costa del empresario, se puede hacer también a costa de la administración. Está muy bien, pero si a los empresarios se les bonifica... No necesitan de la administración. Si a los empresarios se les bonifica, se les exime de pagar ciertos impuestos, y de esa manera pueden pagar más a los trabajadores, está fenomenal. ¿Pero y por qué les vamos a eximir de pagar impuestos? No, de pagar ciertos impuestos, de bonificar ciertos impuestos. ¿Por qué vamos a bonificar? Para que puedan subir el sueldo a los trabajadores. Mire, que ya sé, señora Moreno, que a usted le parece mal que la gente gane dinero. Si yo lo sé, que usted quiere que todos seamos pobres. Si yo lo entiendo. Si yo entiendo que usted quiere que seamos todos pobres. Más que lo que el sector público paga. Si me parece fenomenal. Consejos vendo que para mí no tengo. Y ustedes quieren que les eximamos de impuestos. No se preocupe. No vamos a desviarnos. Que ya nos conocemos, que La Rioja es muy pequeña. Una vergüenza son los beneficios extraordinarios que están sacando muchas empresas en este sector. Por cierto, mucho sector bancario y muchas grandes empresas son dueñas de las empresas adjudicatarias de esos servicios. Ya saben ustedes a quién me refiero, pero que desde luego los beneficios no justifican ninguna exoneración
de impuestos. Vale, lo que tienen que hacer perfecto. las empresas con 19.000 millones de euros de beneficio, como el Banco de Pero ahora Santander... ¿estamos hablando de las residencias o de los bancos? Es que las residencias están a SACIR. Ahora hábleme de la señora Botín. ¿Quiere usted que hablamos de los beneficios de SACIR SACIR? Vallehermoso ahora. No, venga, vamos a... ¿Quién se cree que tiene esas empresas? A ver, lo primero aclarar, yo no he estado nunca, señora Alda, en el gobierno de la señora Andreu. Eso para empezar. Y además es que usted, no sé, y luego efectivamente a mí también me sorprende eso de que quiera usted exonerar de impuestos para que paguen más a los trabajadores. Seguro que las empresas están pensando en que se les exonere de impuestos precisamente para eso, para incrementar los sueldos de sus trabajadores. Algunas, seguro. En cualquiera de los casos, le auguro escaso recorrido, le auguro, por mucho que diga la señora Maiso, y avale la señora Maiso aquí en esta mesa, la benevolencia de una medida que según ella implantó la señora Andreu, curiosísimo, y están empeñadísimos en derogar todo lo que hizo el gobierno de Concha Andreu, menos en este caso. Es tremendo. En cualquiera de los casos, señora Maiso, no se justifica la medida, insisto, porque en aquel momento, en cualquiera de los casos, era por circunstancias coyunturales. Le auguro escaso recorrido a este intento suyo de eximir a las empresas gestoras de las residencias de personas mayores de responsabilidades. Las sentencias judiciales que existen hasta el momento consideran que la parte contratante, en este caso el gobierno de La Rioja, no es quien, o sea, no tiene, digamos, la autoridad, entre comillas, para eximir de consecuencias graves por el incumplimiento de las condiciones que contemplen los pliegos. Eso es concretamente así, por lo tanto, pues las sentencias lo que dicen es que, además, entre otras cosas, la falta de personal que ustedes están alegando, la falta de personal ahora mismo para cubrir esas plazas, tampoco es una medida, digamos, de fuerza mayor como para eximir a las residencias del cumplimiento del contrato. Eso es lo que existe hasta ahora en sentencias judiciales. Por lo tanto, tendrán ustedes que analizar, o tendrá el gobierno que analizar muy seriamente las consecuencias que pueda tener esto. Y por cierto, creo que ha hablado usted de que se van a incrementar los controles. Pues estaría bien que se incrementaran también los controladores, es decir, los inspectores que se encargan de llevar a cabo estas tareas, porque actualmente los 4 que existen no dan abasto. O sea, ¿de verdad nos pretende usted hacer creer que ustedes van a incrementar los controles sobre las residencias para garantizar que se cumplen las condiciones de los pliegos de contratación? Francamente, no se sostiene para nada de su argumentario, ni el principio ni el final. Bueno, por mucha benevolencia vamos que usted a terminar quiera ya el tema. Si eres breve, Cristina. Sí, soy muy breve. Porque si no, no avanzamos. Hemos entrado hace 7 meses y si hay 4 controladores, había 4 controladores con el gobierno de Concha Andreu. Pues ya está, pues incrementen. Si ahora nos quieren también a nosotros achacar ese tema, háganlo, pero todo el mundo sabe que no es así. Ustedes van a incrementar los controles. Yo le pregunto si van a incrementar a los controladores. Lo que no se puede es confundir a la gente, lo que no se puede confundir a los usuarios y a los más vulnerables, como ustedes intentan hacer con muchas entidades. Y lo que hay que decir es que hay una ley de servicios sociales que está en vigor y que si hay alguna infracción, habrá alguna sanción, que es una medida temporal y que va a buscar siempre la calidad, que se van a aumentar los controles y que tengan por cuenta que mientras que esté el gobierno del Partido Popular, la dependencia va a ir mejor. Seguro. Por ejemplo, bajando las personas en el limbo de la dependencia que ustedes subieron. Venga, vamos a cambiar de asunto. También hay diferentes versiones en el suelo industrial. En La Rioja ayer anunciábamos que el gobierno de la comunidad va a invertir 19 millones de euros en ayudas para la compra de ese suelo industrial y también para la financiación de maquinaria. En este plan se prevén ayudas de hasta 300.000 euros para la compra de suelo industrial, ayudas para la construcción de los pabellones industriales, una ayuda que llega hasta el 10% del presupuesto e incluso un 8% más de prima en cifras elevadas y también un 10% en la inversión que vayan a hacer en maquinaria. Y dedicar estos 20 millones de euros a una parte del mismo a la mejora de las posibilidades de ayudas a las empresas para la generación de proyectos de inversión y de adquisición de suelo industrial en toda nuestra comunidad autónoma, pero particularmente en los polígonos industriales de Alfaro y de Calahorra, que son los que venían establecidos en esta subvención. Por una parte, se redactará o se va a redactar la norma exclusiva para la ayuda de suelo, donde una empresa podrá recibir el 100% del coste de ese suelo industrial, con un límite máximo, que luego lo veremos en el siguiente ejemplo, de 300.000 euros. Bueno, pues eso serán unos ejemplos, unas ayudas a través del ADER que según el Gobierno van a suponer una alternativa al bloqueo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que se ha negado, dicen, a flexibilizar las condiciones negociadas con el Ejecutivo de Andreu y que ponían en riesgo la estabilidad presupuestaria de esta comunidad. Hoy el Partido Socialista y la delegada del Gobierno han hablado de suelo industrial también y acusan al PP de hundir el futuro industrial riojano, renunciando a más de 20 millones de euros para impulsar los polígonos industriales en el Recuenco, en Calahorra y también en la Senda, en Alfaro.
tenemos fondos extraordinarios para ayudar a nuestras empresas también a comprar suelo industrial con fondos europeos que el Gobierno de España ha negociado con Europa, que ha costado tanto conseguirlos, una comunidad autónoma decida decir que no a 20,5 millones que tenían ingresados ya, tal cual, en sus cuentas. Y en este sentido, desde el Partido Socialista, queremos manifestar nuestra indignación y nuestro enfado porque el Gobierno de La Rioja de Capellán tire a la basura los más de 20,5 millones de euros. Bueno, pues la pregunta es si es verdad, tanto el PSOE como el Partido Popular lo que dicen, pues totalmente se oponen y hablan de los mismos polígonos industriales. Sí. Los mismos que va a hundir el Partido Popular en el gobierno, efectivamente. Es enormemente preocupante. Ángel, preocupante. Bueno, sí, empiezo yo. Bueno, yo creo que el señor La Calzada tampoco lo he visto especialmente enfadado. Otras veces en el Parlamento lo he visto mucho más enfadado que en esta rueda de prensa. Pero bueno, comentarios aparte. Bueno, hemos visto al señor Domínguez, ¿no?, que ha dicho que va a destinar 19 millones de euros, ¿no?, para intentar, por así decirlo, ¿no?, reindustrializar y generar empleo. Pues bueno, todas estas medidas, todas las medidas que vayan en esta línea, pues bienvenido sea. Lo que le podemos exigir a este gobierno es que no peque de lo que pecó el gobierno anterior. Es muy importante que haya transparencia, que haya información, que se les informe al resto de formaciones políticas en particular y a los riojanos en general de hacia dónde van a ir estas políticas y qué medidas realmente se van a acometer. Nosotros el 30 de noviembre tuvimos una comisión de economía con la consejera, con la señora Belinda León, y nos explicó que de la ciudad del envase y el embalaje que no había absolutamente nada, pero que bueno, que como había unos fondos europeos que el gobierno de La Rioja pues no quería perderlos, pues que se iban a poner a trabajar en ello y que iban a desarrollar el proyecto. No sé de qué manera lo van a desarrollar, pero bueno, nos gustaría que nos informasen de la manera más rigurosa y fidedigna posible. Nosotros entendemos que para el tema de la reindustrialización, el problema que tenemos de que las empresas se vayan de la región están ahí, los datos están ahí, en 2021, en 2022. En el 2021, si no recuerdo mal, más de 75 empresas se fueron de La Rioja, la mayor parte de ellas a la Comunidad de Madrid o al País Vasco. Y entendemos que ya no solamente es por el tema que tanto defendía el Partido Socialista de vender a 35 euros el metro cuadrado, sino que hay otros incentivos que se tienen que buscar. Por un lado, los incentivos fiscales que tanto molestan a la izquierda, como puede ser el impuesto de patrimonio. Por otro lado, estamos hablando del problema de las infraestructuras, lo cual es un problema real. La Rioja está aislada. Ayer estuve cenando con una amiga que vive entre Madrid y Logroño y me dijo que cuando se montó este fin de semana en el avión para venir destino a Agoncillo, cuando estaban ya despegando, el piloto les deseó un feliz vuelo a Pamplona. O sea, sin aviso previo, eso no es la primera vez que sucede. Entonces, el problema de las infraestructuras está ahí, y luego también que haya unos buenos empleos y unas buenas condiciones laborales para conseguir especialistas y que no haya una fuga de profesionales y de talento fuera de la región como está sucediendo, ¿no? Sí, en el último lustro creo que eran esos 73 empresas que se habían ido de aquí de la Rioja. Por eso. Yo 75 leí. Hay veces que cuando oímos hablar de dinero público, de fondos europeos, parece que el dinero caiga del cielo. Y yo creo que hay que abordar, una gestión de los recursos públicos que no es que no sean de nadie. Los recursos públicos son de todos y vienen de las contribuciones y de los impuestos que pagamos todos y todas las ciudadanas de nuestro país y en este caso también del ámbito europeo, que hay que devolverlos después. Los fondos europeos también hay que tenerlo claro, y que yo creo que es una oportunidad, pero que tienen que estar correctamente invertidas. Pero a mí le escuchaba al gerente de ADER y hay una cosa que a mí se me hace cuestionar. Mire, yo recuerdo que una de las primeras movilizaciones en las que yo participé en La Rioja cuando vine aquí fue apoyando a los trabajadores de Electrolux cuando deslocalizaron esas empresas. Y a mí lo que me gusta también es cuando hablamos de invertir, de ayudar a invertir a las empresas, es también las condiciones que vamos a poner. O sea, vamos a darles hasta el 100% del valor del suelo. Y que obligación. 300.000 euros. Hasta limitado a 300.000 euros. Son las ayudas mínimas de Europa. Es que eso establece hasta el 100% del valor del suelo. ¿Y va a haber alguna contraprestación? ¿Por qué razón les damos el suelo? Cedámosles el uso y tengamos una bolsa de suelo industrial público que realmente luego pueda invertirse para otra empresa que quiera instalarse en nuestra comunidad.
Esto es algo, al señor Alda le hace mucha gracia. Sí, les cedemos el uso y luego les expropiamos, como en Sudamérica, ¿no? Yo creo que espectacular lo suyo, usos, señora Moreno. Mire, les cedemos y luego les expropiamos, ¿o...? Pero qué bobadas dices. No. Si es mío no me hace falta expropiar nada. Señor claro, Alda, claro. La condición para el uso es evidentemente que la empresa se mantenga aquí, que mantenga el empleo. Esto es una cosa que al señor Alda le debe sonar a chino, no sé dónde estudió Derecho, pero las obligaciones cuando se reciben ayudas vienen siempre en la orden de subvención, entiéndase. Entonces, si a usted le parece que eso es expropiatorio, confiscatorio o socialismo, usted es que no sabe muy bien cómo se gestionan los recursos públicos. Usted ya sabe lo que hacen las empresas cuando usted está en el gobierno. El problema es que como luego va y resulta que les gusta hablar de paguitas. Mire, eso sí que son paguitas. Exoneración, amnistía a las empresas que no cumplen los contratos con la administración pública. Millones a cambio de qué, de no se sabe. Yo creo que el dinero público de esta comunidad debe destinarse para garantizar que la industria se queda aquí, que se crea aquí y que se mantiene aquí. Y que si vamos a pagar el 100%, mantengamos esa bolsa de suelo industrial, que creo que es fundamental. Y luego también habría que hablar de cómo se va a invertir y cómo se va a cumplir las exigencias que luego se tienen. Porque claro, igual luego hacen otra amnistía, como en Nájera. En Nájera se tienen ayudas para adquisición de suelo industrial en el polígono, se les obligaba a instalar las empresas y si va usted por allí ahora no hay ninguna instalada y no les han sancionado a ninguna. Claro, debe ser que es habitual. Esto ya venía del gobierno anterior, del de hace 4 años. Señora Maiso, digo para que no diga que si era del Partido Socialista. En ese caso concreto era suyo. ¿Van a ustedes a perseguir si no cumplen las obligaciones? Se los van a amnistiar también, señora Maiso. Venga, varias preguntas, no sé si quieres que hable primero Sara y luego voy a contestar a las dos. No hay ningún problema. Quien dijo que el dinero no era de nadie, el dinero público no es de nadie, fue una ministra socialista. Yo no soy socialista, no sé si lo sabe, señora Maiso. Y que ustedes hablen de amnistía, pues resulta cuanto menos curioso. Pero vamos, ¿Que hables tú? Pero vamos al tema... No, la amnistía, los que hicieron la amnistía fiscal, señora Maiso, la mayor amnistía en este país le hicieron ustedes. O hablamos de amnistía, o hablamos de la vergüenza que terminamos esto y hablamos de la amnistía. Venga. Vale. A ver, esto es otro de los barullos en los que la señora Concha Andreu y su equipo de gobierno dejó tristemente a nuestra tierra. Y es que hay que tener claro de lo que estamos hablando. Y lo que estamos hablando es que hay un acuerdo de febrero de 2022 entre la señora Andreu, el gobierno de La Rioja y el gobierno de España, por el que se va a comprar 1 millón de metros cuadrados de suelo en 2 polígonos, en Alfaro, en La Senda y en Calahorra, en el Recuenco, un suelo que no podía ser vendido y que no ha podido ser vendido hasta ahora mismo, que estamos a enero de 2024. ¿Por qué? Porque cuando llegó el gobierno de La Rioja del Partido Popular todavía no se había recepcionado la obra. Por ese suelo había que pagar 60 millones de euros y a cambio nos daban 20 millones de euros en subvención. Insisto, se tenían que pagar 60 millones de euros. Pero claro, ese acuerdo tenía una serie de condicionantes o de requisitos. Uno de ellos era que hubiera 200.000 metros cuadrados de suelo, un 20%, en el año 2026, es decir, dentro de 2 años, no solo vendidos, sino también con empresas instaladas y fabricando. Y si no hacías eso, tenías que devolver los 20 millones de euros con intereses. Esto es lo que se negoció por Andreu y por Sánchez. E insisto, nos encontramos que cuando llegamos al gobierno, la obra del millón de suelo no estaba recepcionada. Por tanto, ¿quién se puede creer que en 2 años se va a poder vender 200.000 metros cuadrados de suelo industrial y va a haber fábricas funcionando e instaladas completamente, cuando ahora mismo, y la señora O'Rader me lo dirá porque es de Alfaro, no hay ninguna en ese sitio, no hay ninguna? Esto fue, y lo voy a decir muy claro, una trampa más que hizo el señor Sánchez y la señora Andreu, como la ciudad del envase y el embalaje, que iba a ser en Calahorra y luego fue en Agoncillo y al final fue la nada, como la Enorregión, que se ejecutó un 0,4%, como el Valle de la Lengua, que hemos tenido que redimensionarlo y transformarlo porque aquello no se sostenía. Es decir, una más. Lo que va a hacer el gobierno de La Rioja es el SEPES, que es quien tiene que vender el suelo, que no los gobiernos,
que venda el suelo a los empresarios. Y nosotros, gobierno del PP, ayudar a los empresarios a comprar suelo. Pero no solamente a comprar suelo. Por cierto, a algunos les puede salir a 0 euros y otro a 35 euros el metro cuadrado. Falso. Algo que jamás consiguió la señora Andreu hacer. Pero es que no solo vamos a ayudar a coger suelo, a adquirir suelo, sino también a lo que más importa a los empresarios, porque es lo que más les cuesta, que es en el tema de instalaciones, de maquinaria, y en el tema de construir naves. Y ahora, es ahora cuando realmente estamos empezando a ver interés por parte de las empresas. ¿Por qué? Porque se va a ver que esto sí que es realizable. Y todo lo demás, tristemente, una vez más, era humo y nos engañaron a los riojanos. Y esto es lo que hay, ni más ni menos. ¿Qué decía? No. Falso, de toda falsedad. Mira, ¿qué decía usted del limbo hace un momento, hace un ratito? No sé qué del limbo. En el limbo está usted. Bueno, no sé si está en el limbo o miente conscientemente, que es peor. No sé si no se entera o miente conscientemente, que es todavía peor. El que está en el limbo también es usted, señora Alda. Permítame que se lo diga, no se entera usted de nada. Es imposible, mire, es imposible. Escuche, mire, resulta, yo no le he insultado, le he dicho simplemente que miente, es que usted está mintiendo, y que además o está en el limbo o está mintiendo, conscientemente. No le estoy insultando. Y señora Alda, usted también está en el limbo. La ciudad del envase y el Centro Nacional del Envase y el Embalaje no viene de fondos europeos, viene de fondos de 4 ministerios, de fondos propios del Estado. Y es imposible que la señora Belinda León, bueno, sí, es posible también que se lo dijera, porque tampoco se entera de nada, está en el limbo como usted. A lo mejor la señora Belinda León le dijo, porque tampoco se entera de nada, que viene de fondos europeos. No se entera absolutamente de nada, ni usted ni la señora León. Es absolutamente falso todo lo que usted ha dicho. Mire, nada más que con el registro de empresas que quedó cerrado a 31 de mayo con el anterior gobierno de Concha Andreu, que ya había 6 demandantes de empresas, de esas 6, al menos 3 en Alfaro, 6 demandantes de empresas, ya podía estar vendido el suelo industrial del que usted ha hablado como condición para obtener ese dinero. Pero es que además usted ha dado mal las condiciones. Mire, el plazo para las condiciones de esos 20,5 millones de euros, que es que quiero aclararlo porque no se puede mentir más. El plazo máximo para la formalización de las adquisiciones finalizaba, señora Maiso, el 31 de diciembre de 2024, es decir, dentro de un año. La implantación de la actividad industrial no tenía que hacerse de manera inmediata, tenía que hacerse al menos en el 20% del total de las parcelas adquiridas, del conjunto de las parcelas adquiridas, antes del 31 de diciembre de 2026. Señora Maiso, no, usted no ha dicho antes de diciembre de 2026, usted ha dado a entender que lo que está ocurriendo. Y mire, ¿cómo se puede engañar tanto? ¿Cómo se puede mentir tanto, como hemos escuchado hacer también al gerente de ADER y al señor consejero? Esos 19 millones de euros de ayudas, quiero que quede muy claro, de los que ahora habla el gobierno de La Rioja, no son ninguna condición que quieran poner, o no es ninguna, digamos, una acción que ellos vayan a darles a los empresarios, o una opción que les vayan a dar a los empresarios a cambio de los 20 millones que han tirado a la basura, de los 20,5 millones de euros que han tirado a la basura, que como muy bien ha dicho la delegada del gobierno, estaban ya ingresados. No estamos hablando de una subvención a la que hubiera que optar, no estamos hablando de una subvención condicionada con medidas draconianas, porque acabo de darlas y no eran para nada condiciones draconianas que no se pudieran cumplir, eran perfectamente viables, señora Maiso, y era un dinero que ya teníamos ingresado. Explíquenles ustedes a los riojanos que van a tener que devolver un dinero que son 20,5 millones de euros, porque no saben gestionarlo y utilizarlo. Por eso, y los 19 millones de euros de los que ahora habla el señor consejero, portavoz del gobierno de La Rioja, ya existían. Los 19 millones de euros del gobierno de ayudas a las empresas forman parte del plan estratégico de subvenciones de la ADER, que se aprueba todos los años. Tienen nombres muy raros, son las ayudas PIN, las ayudas GPI, las ayudas INP, los incentivos regionales son para la compra de suelo, con los límites que han mencionado, eso sí que está bien dicho, y ayudas también para la compra de material, de maquinaria, etcétera, etcétera. Esas ayudas ya existían, no es nada nuevo, no engañen ustedes a los riojanos. Y permítanme que haga una reflexión, que creo que tengo todavía tiempo, porque en esta parte no se me deja hablar. Mire, según el gobierno de Capellán y según el ejemplo que puso ayer el propio consejero, una empresa que adquiera ahora 20,000 metros cuadrados de suelo de titularidad pública pagaría 1.420.000 euros, teniendo en cuenta, según el precio que indicó ayer el consejero, un precio máximo de 71 euros el metro cuadrado. Obtendría
tendría esa famosa subvención de la ADER, que ya existía, insisto, ya existía, no es nueva. Es decir, todo esto se hubiera sumado, si ustedes hubieran gestionado bien, a los 20,5 millones de euros, obtendría esa subvención de la ADER de 300.000 euros y la compra de suelo le costaría 1.120.000 euros. Es decir, 56 euros al metro cuadrado. Nada de 35, señora Maiso. 35 iba a ser antes. 1.120.000 euros la adquisición de ese suelo. Bueno, pues con las medidas que adoptó o que gestionó, negoció el gobierno de Concha Andreu, esa misma compra de 20.000 metros cuadrados hubiera supuesto un coste de 35 euros al metro cuadrado y hubiera pagado ese mismo empresario por adquirir esos 20.000 metros cuadrados 700.000 euros, obteniendo también, porque también es compatible, esa subvención de 300.000 euros de la que ahora habla el consejero como si fuera nueva y se la hubiera sacado de la manga. No era nueva. Por tanto, la compra de ese mismo suelo le habría costado 400.000 euros, 20 euros el metro cuadrado, es decir, de 1.120.000 euros a 400.000 euros el metro cuadrado. Y eso lo van a ver los empresarios y se lo van a tener que explicar ustedes muy bien. Es decir, en conclusión, el gobierno de La Rioja desprecia un acuerdo que hubiera permitido al empresario ahorrarse 720.000 euros. Con este mismo ejemplo, he querido utilizar el mismo ejemplo que puso ayer el consejero, para tratar de desvelar sus mentiras. Miren, lo que ocurre, y termino con esto, es que ustedes y el gobierno del señor Gonzalo Capellán, que tendrá que explicarlo porque tiene una enorme responsabilidad en este despropósito, no sabe gestionar, no tiene proyecto de región. Y miren, ya se está viendo, eso se está viendo ya. La falta de política industrial, la falta de apuesta por el empleo en nuestra región, se está viendo ya en que hemos cerrado la EPA con 1.200 desempleados más que el año pasado y 2.700 ocupados menos. Muy al contrario de lo que está ocurriendo en la tendencia nacional, donde se sigue creando empleo. No se ría, señor Alda, que le hace mucha gracia. Pues me alegro, porque es para alegrarse que se esté creando empleo. Hemos pasado de ser la primera comunidad autónoma en desempleo, con menor desempleo, con un 8,6, a ser la octava con un 9,52, gracias a la gestión del gobierno de Gonzalo Capellán. Ustedes que gestionan también. Si en lugar de confrontar y de defenestrar los proyectos que trajo el gobierno de Concha Andreu durante los últimos 4 años, se dedicaran a trabajar y dejar de hacer el ridículo intentando colarse en corrillos presidenciales, si el señor Capellán se preocupara más por trabajar por su tierra y por el futuro de su tierra, estas cosas no estarían pasando. Estamos hablando de que se está poniendo en serio riesgo el desarrollo industrial y económico de nuestra región, y ustedes tendrán que dar explicaciones. Tienen ustedes en su haber, con 7 meses de gobierno, 1.300 parados más. ¿Sabe lo que ocurre? Que si tan bonito era para ustedes todo lo que hacían, lo que no entiendo es, siguiendo lo que el mismo periódico de esta casa dijo el otro día, es que a lo largo del último lustro abandonaron La Rioja 246 compañías aficadas en la comunidad autónoma. Eso lo dice el periódico. Esto le reto, a que me digan nombres y apellidos. Le reto a que me digan ustedes con nombres y apellidos de las que vinieron y las casas. Y ustedes dijeron, este señor acaba de decir 70 y tantas, y ustedes dijeron en una nota de prensa que durante los últimos 4 años habían abandonado La Rioja 14 empresas. Yo les reto a los dos a que me traigan los nombres de las empresas que han abandonado en los últimos 4 años La Rioja. Vamos a los problemas con las empresas los estamos viendo ahora. Que la gente desconecta. Los problemas, cuando habla usted también, los problemas con las empresas se están viendo ahora por culpa de la gestión del gobierno del señor Gonzalo Capellán, que aún no ha tenido narices de recibir a los trabajadores de las empresas Plaza Chica, ni a los de Cervera ni a los del FAR. Esa es la política empresarial. 63 empresas son del saldo de las que se fueron y las que vinieron. O sea, 200 y pico se fueron, en estos 5 años 170 y algo vinieron. Yo en cualquiera de los casos. En cualquier caso, lo que decía ese mismo periódico, que es el de esta casa, decía que nunca ha visto cómo se ha tratado tan mal a los empresarios en la última legislatura. Con todo ello, se les tendría que salir los colores de decir lo que están diciendo. Cuando son los que realmente generan empleo en esta tierra. Sin perjuicio. El empleo que ustedes están perdiendo. El empleo que ustedes están perdiendo, sin perjuicio. Déjeme terminar, que estoy en mi turno de palabra. Es que, a ver, es que ustedes heredaron una Rioja líder en la creación de empleo y ahora les gusta 300 desempleados más. Creen que con eso... No, es que La Rioja es la octava comunidad con menos desempleo cuando era la primera, cuando ustedes comenzaron a gobernar. Cuando ustedes comenzaron a gobernar. Eso es 3 minutos para hablar de la amnistía, es imposible, ¿no? Es independiente. El premio mejor. Venga, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de... No se preocupe nada, consulte usted nada. Sara, por favor, ya. Bueno, pone el premio para ver lo que pasó con él y nos vamos con esa anécdota, podríamos decir, por decir algo, del premio de La Rioja Turismo que no recogió. Y el ganador, bueno, ganadora a la mejor creación de contenidos de empresas e instituciones turísticas 2024 es
La Rioja Turismo. Bueno, no busquéis, porque hace muy poco tiempo, hace menos de una hora, nos han llamado para decirnos que no podían venir a asistir como finalistas, en este caso como posibles ganadores. La Rioja Turismo, los que tenían que venir eran políticos y casualmente no han aparecido por aquí. Pero no pasa nada, podemos vivir sin políticos y voy a preguntar en la sala si hay algún riojano o riojana que pueda recoger el premio que sus representantes no han hecho. Hay una riojana. Ven para acá. ¡Vaya ella! No, pero... Maldita sea. Bueno, muy bonito. Un aplauso, por favor. Enhorabuena. A nuestra tierra, La Rioja. Cómo me gusta La Rioja. Y los riojanos y las riojanas. Y el vino. Y el vino y muchas más cosas de La Rioja. Se te está pegando el acento riojano, ¿eh? Ahora sí, por favor. Si quieres decir unas palabras en nombre de La Rioja. Bueno, nací en Logroño. Estoy muy orgullosa de ser riojana, aunque tengo que decir que ahora mismo vivo en Valencia desde hace 10 años. Un poco... Eso no lo cuento. Bueno, Ángel. Sí, bueno, a ver, al final este desajuste, este desbarajuste que hubo, yo creo que está totalmente premeditado. Al final, la diferencia, el problema es que el Partido Popular, pues en muchas ocasiones tiene ciertos complejos, entonces prefiere estar en el filo de la navaja y actuar de esta manera. Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas en que el Partido Popular tenía muy claro de que no iba a asistir a recoger este premio. No iba a asistir a recoger este premio porque esta campaña no estaba exenta de polémica. Eso que sientes es La Rioja, para muchos riojanos, como entre los que yo me incluyo y entre los que hay miles de riojanos que se incluyen, hubo unos ataques y hubo unas ofensas directas a nuestras creencias, a nuestras tradiciones y a nuestras costumbres, como por ejemplo cuando en el altar mayor de la Iglesia de la Unión se pusieron a bailar 2 danzadores, un sitio que no es precisamente para eso. Entonces, como el Partido Popular es buen sabedor de eso y de esa polémica, no iba a acudir, pero como tampoco quiere que se le tachen de que no acude por eso, por complejos, pues es tan fácil como luego responder que hubo un problema con los horarios, que no se habían enterado y que lo sienten mucho y que están muy agradecidos por el premio. Punto, pelota. Sí. Yo creo que, y hago mías las palabras del consejero de Cultura, en todo momento se ha agradecido enormemente el premio. Lo agradecen. En todo momento se dijo que iba a ir alguien a recogerlo y se le fue explicando a la organización. Y a la última hora se comunicó a la organización que la persona que iba a ir no podía ir y para que la organización pues hiciera lo que correspondiera. Pero en cualquier caso, lo importante de todo esto es el éxito que ha tenido La Rioja en Fitur nuevamente, en el cual ha habido más de 150 encuentros formales, han participado más de 115 representantes turísticos, más de 1.200 solicitadas de información. Pues sí, mire, y en definitiva, hemos podido ver lo bonito y lo bueno que tiene nuestra tierra, nuestro enoturismo, nuestras costumbres. Yo estuve, como bien sabes, culturas porque coincidimos, Cristina, estuve en Fitur y efectivamente creo que fue una idea buena. A mí no me duelen prendas eso de ir construyéndolo con esos dibujos color vino maravillosos y lo habéis empañado todo con una falta de respeto a un premio que nos hace quedar en ridículo ante toda España por vuestra nefasta gestión a la hora de tener un mínimo de cortesía, que es cuando le van a dar un premio que vaya alguien a recibirlo. ¿Quién iba a ir y por qué no fue? Evidentemente no iba a ir Si no nadie. estuviera, si el Partido Popular en el gobierno no estuviera tan cegado por su sectarismo, su mojigatería y su obsesión enfermiza por defenestrar todo lo que hizo el gobierno anterior, por cierto, mojigatería que también ha desprendido en sus palabras el señor Alda, pues tendrían que reconocer que hubo cosas que se hicieron bien, como con este premio. Por cierto, el stand de La Rioja, 3 años seguidos el premio al mejor stand de comunidades. ¿Y con transparencia hicieron esa campaña? A cero y haciendo el ridículo. ¿Con transparencia hicieron esa campaña? Espantoso. Un absoluto ridículo. Nos vamos, que estamos fuera ya. Gracias a los 4 y nos vemos la próxima semana. Les dejamos ya con Renques. Adiós.